cuando nosotros vamos por la calle, vamos caminando, incluso estamos en nuestra casa o estamos mirando algún muro, ¿cierto? Muchas veces nos hemos encontrado con que en ocasiones, especialmente todo lo que tenga que ver con el concreto, pues van a presentar unas fisuritas, unas fisuras un poquito más grandes, a veces un poquito, a veces considerablemente grandes, otras veces más pequeñas. A veces vemos unas fisuras que se dan, que parecen unas venitas, ¿cierto? A veces nos encontramos con fisuras un poquito más pequeñas. En el concreto lo que pasa es que son muy grandes, ¿cierto? Pero pues generalmente en lo que es el concreto, el pavimento, pues aparecen estas fisuras, ¿cierto? Eh, si bien ustedes no han visto en este momento materias como patología, bueno, no sé, patología del concreto, patología de la construcción, pues uno siempre asocia la grieta a un daño debido a las cargas, ¿cierto? Uno dice, bueno, si se está agrietando debe ser porque hay más carga de la que le estoy aplicando más carga de la que esta estructura puede soportar, ¿cierto? Eso en parte es cierto, pero no siempre es así. Ejemplo de eso, cuando aparecen esas venitas, esas grietas pequeñitas que nosotros vemos en el concreto especialmente, no siempre son por daños, por cargas. A veces, eh, pues tienen diferentes motivos. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de concreto, especialmente el concreto es un material que es muy susceptible a los cambios volumétricos, ¿cierto? Y a los cambios térmicos. Recuerden si ustedes ya vieron materiales para la construcción o si ya vieron alguna materia relacionada con el diseño de concreto, pues ustedes habrán visto que para que el concreto adquiera toda la resistencia, ¿cierto? Pues eso se hace a través de reacciones térmicas, de reacciones químicas, ¿cierto? Que la sílice, que bueno, todo el clinker reacciona con el agua, bueno, todo eso reacciona con el agua para que se pueda formar pues ese material conglomerante, ¿cierto? El concreto es un material conglomerante y pues que ayude también a darle resistencia a la mezcla, ¿cierto? Eh, Básicamente estas reacciones químicas son reacciones térmicas, estas son reacciones que liberan calor. Entonces, básicamente el concreto es muy sensible a los cambios térmicos realmente. Entonces, ustedes se van a encontrar a veces que, digamos ustedes, eso es algo muy común que pasa. Ustedes acaban, acaban de comprar una casita, ¿cierto? Digamos, ustedes compraron una casita y ven que eso se ve mucho en los muros vaciados, que en los muros se ven unas grieticas, ¿cierto? Entonces, usted dice, no, es que esto ya no está funcionando, se está agrietando. eh, no siempre es así realmente. A veces es porque el concreto está sufriendo los efectos del cambio de la temperatura. Si bien solamente le vamos a dedicar un capítulo, o más bien una sección a esto de los cambios de temperatura, realmente es una de las cosas que más eh, generan cambios en la parte constructiva. Porque, pues, ustedes imagínense, ustedes dejar avanzar una grieta a lo largo del tiempo, ¿cierto? Eso es complejo, eso no se puede permitir por diferentes razones. Entonces, lo que vamos a ver en la clase de hoy son los cambios volumétricos debido a la expansión térmica. Algunos de nosotros ya hemos estado relacionados pues con el tema de la expansión térmica, ¿cierto? Eh, Ejemplo de eso, el ejemplo que siempre les pongo en el, en la clase, y creo que todas las clases se los nombro, o si no casi todas, es el tema de la puerta, ¿cierto? La puerta metálica. Mira, no, pero porque la profe insiste tanto en el ejemplo de la puerta metálica? Porque aquí sí lo vamos a poder aplicar. Entonces, ustedes tienen la puerta, los que tengan puerta metálica en sus casas, pues se darán cuenta que a las 6 de la mañana es muy fácil abrir la puerta, pero va avanzando el día, a las 9, las 10 de la mañana, yo creo que en este momento a ustedes ya se les dificulta un poco abrir la puerta, ¿cierto? Y a veces se expande tanto cuando le da
sol en toda la puerta, que bueno, toca hacer un poco de fuerza para poder abrirla, ¿cierto? Eso es un cambio volumétrico debido a cambio de temperatura. Entonces, vamos a comenzar a ver ese tema. Eh, bueno, entonces nosotros todo el tiempo hemos estado relacionando los esfuerzos y las deformaciones, y esta no va a ser la excepción. Vamos a continuar haciendo esa relación, porque en últimas vamos a ver que y vimos que si tenemos esfuerzos podemos tener deformaciones, y si tenemos deformaciones tenemos esfuerzos, ¿cierto? Puede que las deformaciones sean cero, puede que los esfuerzos sean cero, pero pues esos son casos especiales. En realidad, si tenemos deformaciones podemos tener esfuerzos, ¿cierto? Entonces, vamos a comenzar. Entonces, nosotros vamos a trabajar cómo se va a modificar esa relación entre los esfuerzos y las deformaciones cuando ya tenemos en cuenta que hay cambios térmicos, ¿cierto? Entonces nosotros habíamos iniciado la clase, bueno, más bien la materia, teniendo en cuenta tres condiciones al principio, ¿cierto? Que eran los procesos que son los sólidos son realmente para nosotros medios continuos, ¿cierto? Entonces nosotros los estamos considerando como medios homogéneos, continuos y uniformes, no tienen discontinuidades, no cambia el material de manera abrupta en el mismo sólido, ¿cierto? No es que yo tenga una barra y la barra tenga en un pedazo hierro y en otro trozo, pues digamos cobre, ¿cierto? De manera abrupta, porque seguramente ya todas las leyes que estamos hablando aquí en este momento, pues no, seguramente no nos van a servir. Son materiales continuos, son materiales uniformes, se pueden modelar a partir de funciones continuas. Entonces, el hecho de que podamos manejar funciones continuas, pues hace que tengamos cierta facilidad a la hora de formular matemáticamente los fenómenos físicos. Y pues nosotros cuando hayamos entrado al capítulo 4, pues hayamos incluido pues otras dos condiciones. Aquí falta obviamente aquí falta la de pequeñas deformaciones, hay que tenerlo siempre presente. Y las condiciones 4 y 5, que son los procesos adiabáticos, que son sin intercambio de calor o eh, sin intercambio de energía entre el cuerpo y el medio, y los procesos isotérmicos, que es que yo tengo el proceso en una temperatura constante, ¿cierto? O sea, ustedes vieron que en ningún momento yo les hablé en la sección 4.6, 4.7, en ningún momento les hablé pues de que estábamos hablando de que de que estábamos ante un cambio de temperatura, ¿cierto? Pero en este caso sí lo vamos a tener en cuenta. ¿Cómo lo vamos a tener en cuenta? A través de una función. Afortunadamente estamos en un medio continuo, estamos trabajando con medios continuos, con variaciones continuas. Entonces eso quiere decir que vamos a tener una función continua para el tiempo también. El tiempo no va a ser una excepción, y entonces vamos a considerar al tiempo, la temperatura no va a ser la excepción. Entonces vamos a considerar la temperatura como una función únicamente del tiempo por ahora. ¿Eso qué quiere decir? Que vamos a considerar que la totalidad de nuestro sólido pues va a tener una misma temperatura. ¿Eso qué quiere decir? Digamos, ustedes tienen un trozo de hierro, por ejemplo, y entonces a las 10 de la mañana todo el trozo de hierro pues tiene la misma temperatura. A las 11 de la mañana tiene la misma temperatura, pero puede haber cambiado, ¿cierto? Eso quiere decir que no vamos a tener diferentes temperaturas en un mismo sólido. Por eso es que tenemos la función de la temperatura únicamente en función del tiempo. Su única variable va a ser el tiempo. Entonces, como nosotros ya estamos considerando que nuestro sólido no está bajo temperatura constante, entonces esa condición de proceso isotérmico pues se quita, ¿cierto? ¿Eso qué quiere decir? Que entonces ya podemos hablar abiertamente del caso de la puerta. La puerta no está a temperatura constante, ¿cierto? Una temperatura es a las 6 de la mañana, una es a las 11 de la mañana, otra es a las, no sé, a las 3 de la tarde, otra a las 6 de la tarde, otra a la 1 de la mañana, ¿cierto? No son temperaturas constantes, hay cambios de temperatura, ¿cierto? Entonces, nosotros podemos, así como con las deformaciones, nosotros podemos establecer un cambio térmico.
¿cierto? ¿Cómo establecemos ese cambio térmico? Lo mismo que establecíamos el cambio de longitud, el cambio ¿de qué? De volumen, el cambio de área, bueno, todos esos cambios. Entonces lo que decimos es que es igual a una temperatura actual menos una temperatura inicial, ¿cierto? O una temperatura de referencia, ¿cierto? Recordemos que como aquí estamos ¿en qué? En mecánica de sólidos, en pequeñas deformaciones, entonces la ventaja es que todo lo que tenga que ver ¿con qué? Con temperaturas iniciales casi siempre son las temperaturas de referencia. No siempre, pero pues casi siempre en nuestro caso, afortunadamente. Entonces, cuando nosotros tenemos un sólido, eh, este sólido siempre va a cambiar de volumen. Puede ser un cambio positivo, puede ser un cambio negativo. Cuando hacemos el cambio de temperatura, si incrementamos la temperatura, puede haber una dilatación, y si disminuimos la temperatura, puede haber una contracción, ¿cierto? Entonces, ya la dilatación cúbica, como nosotros la habíamos planteado antes en términos de las deformaciones longitudinales, pues en este caso ya toma una nueva configuración, y es teniendo en cuenta el material. Entonces, cómo se dilata o cómo se contrae un elemento dependiendo del material, ¿cierto? Entonces, podemos decir que el cambio de volumen está en función de un coeficiente al que denominamos el coeficiente de dilatación térmica y un cambio de temperatura. Y este producto entre estos dos elementos nos va a indicar el cambio de volumen también que existe en un sólido. Entonces, para expresar el cambio de volumen que nosotros tenemos en un sólido, ya tenemos tres herramientas. Primero tenemos la fórmula original, ¿cierto? La fórmula original de dilatación cúbica, que ustedes la pueden usar, que a mí me parece que es la más exacta, que es volumen deformado menos el volumen inicial sobre el volumen inicial. Me parece que es la mejor. Tenemos una segunda fórmula, que es la suma de las dilataciones, de las deformaciones lineales o longitudinales. Y tercero, ya el producto de estos dos elementos, del coeficiente de dilatación térmica y del cambio de temperatura. Ahora, este coeficiente de dilatación térmica va a depender del material. Siempre depende del material. No es lo mismo que yo tenga concreto a que yo tenga acero, ¿cierto? O hierro, o cualquier otro material, ¿cierto? Entonces, en esta tablita que yo les comparto acá, pues tenemos ese coeficiente, este coeficiente alfa, alfa sub b, bueno, en dos escalas de temperatura, ¿cierto? En grados Celsius y en grados Fahrenheit. Recuerden que hay tres escalas, pero pues las terceras no están usadas. Entonces, pues nosotros generalmente nos guiamos más que todos por esto, ¿cierto? Por la de los grados centígrados, porque este es pues sistema internacional de medida, ¿cierto? Entonces, miren que por lo menos el aluminio, entre más grande sea este coeficiente, pues mayor cambio de volumen va a experimentar. Por eso es que por lo menos los elementos de aluminio se dilatan tanto y no se dilatan tanto como el concreto, por ejemplo, y se dilatan más que el concreto, por ejemplo. Pero miren que el concreto y el acero, dependiendo del concreto que yo esté teniendo, pues se va a dilatar casi que igual al acero. El acero se dilata un poquito más debido a los cambios de temperatura. Pero miren que el hierro se dilata mucho más que el concreto, el cobre, el zinc, el aluminio, ¿cierto? Hay unos materiales que se dilatan más, otros materiales que se dilatan menos, pero en últimas todos se van a dilatar. Eso es, digámoslo así, ley de vida, todos se van a dilatar, poquito, mucho, y entonces producto de esa dilatación es que aparecen muchas cosas que nosotros manejamos en ingeniería civil, ¿listo? Pero ya más adelante se los voy a comentar, ¿listo? Entonces, recordemos que nosotros estamos trabajando en sólidos con materiales isotrópicos, ¿cierto? ¿Eso qué quiere decir? Que tenemos un mismo módulo de elasticidad en todas las direcciones,
que tenemos el mismo módulo de Poisson en todas las direcciones. Entonces aquí no estamos trabajando en materiales como la madera, ¿cierto? Entonces, para materiales isotrópicos, miren que nosotros aquí únicamente tenemos un factor, ¿cierto? Factor alfa. ¿Eso qué quiere decir? Que esa dilatación va a ser igual en todas las direcciones. Entonces, esa dilatación va a ser igual en todas las direcciones en los materiales isotrópicos. Entonces, eso quiere decir que va a pasar algo parecido a lo que nos pasó en las presiones hidrostáticas, ¿cierto? Que todas las deformaciones eran iguales en todas las direcciones, todas las deformaciones longitudinales, ¿cierto? Entonces tenemos que la expansión, la deformación térmica en el sentido X, en el sentido Y y en el sentido Z pues van a ser por cargas, ¿cierto? Van a ser iguales. Entonces, y esa va a ser igual a una única deformación térmica, ¿cierto? Algo parecido a lo que nos pasaba en la clase pasada en las deformaciones longitudinales por presiones hidrostáticas o termostáticas, ¿cierto? Entonces la dilatación cúbica en este caso, provocada por el cambio de temperatura, pues se tiene de la siguiente forma. Recuerden que esto es E igual a epsilon X más epsilon Y más epsilon Z. Pero pues si todas son iguales, pues yo voy a tener, y son iguales a esta, pues yo voy a tener que eso es 3 veces la deformación térmica, y esto es igual pues al factor, al producto de los factores que habíamos visto anteriormente. Entonces aquí llegamos a una conclusión. Entonces, que las deformaciones longitudinales únicamente están dadas por dos elementos realmente. Que yo a ustedes les dije, las deformaciones, por allá en el capítulo 3 les dije, las deformaciones no solamente se generan por cargas, pero en ese capítulo 3 únicamente las vimos generadas por cargas, ¿cierto? Entonces aquí es cuando vemos que las deformaciones están compuestas realmente por dos elementos. Por las deformaciones generadas por las cargas, que son las que nosotros hemos visto, bueno, en el capítulo 3, en el capítulo 4, que es cuando aparece el sigma, ¿cierto? Y unas deformaciones provocadas por los cambios de temperatura. Entonces, en forma que expandida, pues tenemos que esta es la expresión de la deformación teniendo en cuenta ya los dos elementos, ¿cierto? Por allá en la sección 4.3 nosotros vimos que estas eran epsilon X, pero estas eran dadas por las cargas que nosotros aplicamos. Y estas son dadas por ¿por las qué? Por los cambios de temperatura. Recordemos que estamos bajo la teoría de material isotrópico. Si estamos bajo la teoría de material anisotrópico u ortotrópico, que son materiales diferentes, pues no vamos a tener pues estas mismas expresiones, ¿cierto? Por lo menos estas expresiones son válidas para el acero, pero no son válidas para la madera, por ejemplo, porque la madera es un material ortotrópico. ¿Eso qué quiere decir? Que dependiendo de la orientación de las fibras, pues yo voy a tener una resistencia u otra resistencia a la compresión, a la tracción, bueno, a todos esos tipos pues de elementos, ¿cierto? Entonces, realmente no se generan cambios de corte porque nosotros realmente no le estamos aplicando algo que cambie la forma. Realmente todo lo que tenga que ver con los cambios de temperatura realmente no distorsiona los sólidos. El sólido lo expande o lo contrae, pero realmente no le cambia los ángulos internos. Entonces, al no cambiarle los ángulos internos, en las fórmulas de deformaciones angulares, pues no vamos a tener seguramente en cuenta los cambios de temperatura. Entonces, una conclusión muy importante es que las dilataciones térmicas nos producen únicamente deformaciones longitudinales. Deformaciones longitudinales en los sentidos X, Y y Z. ¿Listo? ¿Hay alguna duda hasta acá? Bueno, entonces recuerden que yo les había dicho eh, que
que nosotros teníamos formas de relacionar el esfuerzo y la deformación, ¿cierto? Entonces que nosotros al principio, por allá en la sección 4.3, en todas esas secciones, pues lo habíamos relacionado pues a través del material, ¿cierto? Está ahí. Pero realmente eso no es lo que, cuando nosotros ya estamos trabajando en formas matriciales, nosotros no lo llamamos el módulo de elasticidad, está pendiente por decirlo así, sino que ya todo eso se convierte en matriz y entonces esta pasa a ser una matriz que se llama la matriz constitutiva. Nosotros relacionamos generalmente los esfuerzos y las deformaciones, ya lo van a ver más adelante, por lo menos en análisis avanzado, que nosotros realmente construimos esa relación, nosotros la construimos acá a mano a partir del módulo de elasticidad, pero ya cuando yo ya estoy considerando sistemas, digamos, de cerchas, de edificios, pórticos, bueno, todos esos elementos pues que van a ver más adelante o que están viendo en este momento, pues a través de una matriz que se llama la matriz constitutiva. ¿Qué es una matriz constitutiva? Es aquella que recoge todas las características del material. Entonces, vamos a ver, no, ya que no tengo ejemplo de matriz constitutiva. La matriz constitutiva va a depender si es concreto, si es acero, si es concreto reforzado, inclusive, va a ser diferente, va a ser un poquito diferente. Eh, y recoge pues la relación que existe entre el esfuerzo y la deformación, ¿cierto? Y entonces en este caso ya esta deformación generalmente nosotros al principio o casi siempre realmente nosotros la consideramos de esta forma. Y los esfuerzos son igual a una relación del material por la deformación. Pero como aquí ya estamos teniendo, ¿por qué? Porque nosotros casi no tenemos en cuenta los cambios térmicos realmente. En el diseño y en el análisis casi no tenemos realmente en cuenta los cambios térmicos, sino que nosotros casi siempre diseñamos con eso. Nosotros decimos, no, eso está en condiciones térmicas casi iguales, porque casi siempre pues no vamos a tener pues cambios bruscos de temperatura. De pronto, ¿dónde se pueden tener cambios bruscos de temperatura? En el desierto, que en el desierto ustedes pueden tener 40 grados centígrados perfectamente en el día o más, ¿cierto? Y bajar casi a los 0 grados en la noche. Eso sí es un cambio térmico brusco. Pero pues en Manizales, que digamos en Manizales que estamos entre los 12 y los 20 grados, pues 8 grados realmente no es, o sea, sí es un cambio de temperatura, pero pues no es tan drástico, ¿cierto? Entonces, y pues nosotros pues ya, digámoslo así, que los tenemos como tanteados, entonces nosotros partimos realmente desde este modelo constitutivo, pero si fuésemos a tener en cuenta los cambios de temperatura, pues nos tocaría a las deformaciones restarle las deformaciones generadas por los cambios térmicos de temperatura, que sería el alfa por el cambio de temperatura, ¿cierto? Es que miren, por ejemplo, ¿por qué no tenemos en cuenta tanto esto? Porque miren que realmente es 10 a la menos 5 por cada grado centígrado. Entonces imagínense 8 veces, ¿cierto? Digamos delta de temperatura de 8 grados centígrados. Realmente 8 grados centígrados multiplicado, digamos, por el concreto que es 0.7 por 10 a la menos 5, realmente no es tanto, ¿cierto? Entonces, a veces sí hay que tenerlo en cuenta, pero pues generalmente eso no se tiene en cuenta. Y entonces, bueno, tenemos la expansión térmica. Bueno, en notación tensorial, bueno, ustedes esto ya lo vieron en tensorial, y entonces se van a encontrar con que sí existe pues esa parte elástica, ¿cierto? O la parte más bien de esfuerzos, yo no la llamaría la parte elástica, y la parte de la deformación térmica. Y pues como los esfuerzos y las deformaciones pues se pueden relacionar, pues yo puedo encontrar los esfuerzos. Entonces voy a tener esfuerzos generados por la carga aplicada por la deformación, tanto elástica como la deformación térmica, ¿sí? La expansión térmica. Y la expansión térmica, obviamente, si me genera únicamente dilataciones lineales, ¿cierto? Deformaciones longitudinales, pues obviamente me va a generar únicamente esfuerzos normales, o sea, sigma X, sigma Y, sigma Z. O sea, en últimas, ¿qué queda de conclusión de este capítulo? Que las deformaciones térmicas me generan deformaciones longitudinales y esfuerzos normales únicamente. ¿Listo? Realmente es un tema sencillo y bueno,
¿Qué pasa si nosotros tenemos los casos de tensión plana y de deformación plana? Pues muy sencillo. En la parte de deformaciones longitudinales, pues simplemente le agrego el término relacionado con la variación volumétrica generada por cambios de temperatura. Entonces, como en tensión plana, yo lo que tengo como nulos son los esfuerzos en uno relacionados con uno de los ejes. Entonces, pues todas las deformaciones longitudinales van a existir y dos de las deformaciones angulares pues no van a existir, ¿cierto? Y miren que a la deformación longitudinal pues le agrego el término de la expansión térmica. Y en el caso de la deformación plana, que es que una de las deformaciones se me hace cero, o más bien las deformaciones asociadas con un eje se me hacen cero, pues vamos a tener pues este tipo de representación, ¿cierto? Y obviamente estas fórmulas pues podemos despejar a sigma, a los esfuerzos, ¿cierto? Entonces miren, aquí tenemos los esfuerzos. Y en el caso de la deformación pues tenemos allá sigma z, por allá generado por el cambio de temperatura y por los efectos de Poisson, ¿cierto? Recuerden que en deformación plana se generan esfuerzos en el otro eje, pero no es realmente porque le estemos aplicando carga, sino por los efectos de Poisson, ¿cierto? Y entonces, en el caso de tensión plana, pues tendríamos que el vector de deformación térmica, pues va a ser este, ¿cierto? Recuerden que la tensión plana, bueno, pues vamos a tener eh, que estas deformaciones se expresan de este modo. ¿Por qué? Porque miren que tenemos aquí, si tenemos que sigma z es igual a 0, entonces sigma z igual a 0, igual a sigma provocado por el elástico, por el sigma z provocado por el térmico, ¿cierto? Recuerden que los esfuerzos también tienen esa componente, una componente elástica y una componente térmica. Pero ¿qué pasa si yo no tengo la componente elástica, ¿cierto? Porque tengo tensión plana que es igual a 0 y sigma z es igual a 0, pues la provocada por la térmica pues seguramente va a ser igual a 0, ¿cierto? Entonces realmente es este z térmico eh, generado en tensión plana pues realmente es 0, ¿cierto? Y en el caso de formación plana pues con mayor razón yo voy a tener pues que esto va a ser 0 también, ¿listo? ¿Hay alguna duda hasta acá? Bueno, entonces ustedes dirán, bueno, pero ¿por qué toda esa introducción y toda esa parte eh, que hemos visto pues de qué, de las grietas y todo eso? Bueno, porque realmente yo pienso que todos nos hemos encontrado con cosas de ese estilo, ¿cierto? Eh, y nos hemos encontrado con que en la ingeniería civil pues se ha desarrollado básicamente, pues realmente es algo muy sencillo, pero es muy poderoso a la hora de contrarrestar los efectos de estos cambios térmicos. Porque, ¿por qué se hace esto? Porque es muy diferente que usted someta un cambio térmico, un material, durante un día, ¿cierto? Y es diferente a que usted lo haga durante meses, durante años, ¿cierto? Ejemplo de eso, los puentes, ¿cierto? Entonces, en, en la ingeniería civil pues se desarrolló básicamente un elemento que se llama la junta de expansión. Realmente la junta de expansión tiene fines únicamente térmicos. Uno dice, no, pero realmente es uno de los elementos más poderosos que tenemos nosotros en ingeniería civil para contrarrestar los efectos de los cambios de temperatura. Y eso se dan en los puentes. Por lo menos estos son juntas que se ponen en los puentes. Yo creo que todos nos hemos fijado que cuando entramos a los puentes uno encuentra como un bache, ¿cierto? Generalmente a veces son así, ¿cierto? Bueno, estos están muy bonitos. Generalmente lo que hacen es poner un espacio ahí vacío. Aquí está muy, muy detallado, pero generalmente ponen un elemento que sea metálico o dejan incluso el espacio vacío, o ponen elementos como neoprenos, cauchos, bueno, etc. ¿Cierto? Si no se han fijado, ya es momento de que se empiecen a fijar en esos elementos, porque estas son las juntas de expansión. ¿Qué hacen las juntas de expansión? Cuando ustedes vieron unas fórmulas y cuando tenemos un cambio de temperatura,
tenemos sí o sí un cambio volumétrico, ¿cierto? ¿Eso qué quiere decir? Que nuestro elemento se va a expandir o se va a contraer, ¿cierto? Entonces, ¿qué hace esta expansión? ¿O por qué nosotros dejamos eso? Bueno, le dejamos al puente. Recuerden que el puente, bueno, tiene un tablero, ¿cierto? Eh, tiene los puentes se modelan simplemente apoyados o empotrados en un punto y simplemente apoyados en el otro, con el objetivo de no dejarlo en los dos puntos empotrados, porque si yo lo dejo en los dos puntos empotrados, lo que va a pasar es que imagínense que todo el puente, esperen, yo busco aquí una figurita de puente, no sé, una figurita de puente, vamos a ver, una superficie, busquemos pues un puente, ¿cierto? No diga que no aparece eso. Imagínense que yo tengo un puente, ¿cierto? Entonces, nos escojamos, por ejemplo, este puente. Entonces, imagínense que toda esta superficie, toda la superficie de rodadura del puente, pues va a estar sometido todo el tiempo a cambios de temperatura. A las 6 de la mañana va a tener una temperatura, a las 12 de la mañana va a tener otra, a las 6 de la tarde, a las 12 de la noche, a las 11 de la noche, a la 1 de la mañana, va a tener diferentes temperaturas. Y eso no va a pasar durante un día, ni 2 días, ni 3 días, sino durante meses, años, décadas, ¿cierto? Por lo menos en el caso de este puente, pues décadas, ¿cierto? Entonces, pues, ¿qué va a pasar? Que el material pues se va a expandir, se va a contraer, se va a expandir, se va a contraer y llega un momento en que el material ya no es capaz de soportar pues todas estas contracciones y estas expansiones y lo que va a hacer es agrietarse, ¿cierto? Entonces, para permitirle al puente que se mueva con libertad, dado pues estas expansiones volumétricas, pues por eso es que les ponen estas juntas de expansión, ¿cierto? Las ponen así ahora dicen, pero ¿por qué las ponen en ese material? Para proteger la junta del puente, ¿cierto? Porque generalmente estas puntas se desgastan, estos bordes se desgastan muy rápido porque pues aquí están pasando carros todo el tiempo. Entonces, antes se dejaban así, únicamente el concreto, pero pues se vio que eso obviamente no iba a funcionar muy bien. Entonces, pues lo que se hace es colocar pues este tipo de protección, ¿cierto? Estas protecciones pueden ser metálicas, que es cuando, yo no sé si han pasado ustedes por el puente de Vizcaya, por ejemplo, que queda por allá cerca al cable, que ustedes van entrando a ese puente o van saliendo del puente y ustedes sienten un bache ahí, ¿cierto? O van entrando al puente, al de Expoferias, vamos a mirar a ver si se ve eh, vamos a ver si lo logramos ver. De pronto nos muestra alguna fotico, bueno, estas son fotos viejísimas, bueno, entonces esa no era la idea, bueno, pero cuando ustedes entran al puente, ustedes van a ver que, o van a sentir que ahí está pues la unión metálica, ¿cierto? Entonces ahí se pueden encontrar con un tipo de expansión, eh, ese, también van a encontrarse con este tipo de expansiones vamos a ver si lo encontramos con este nombre, el cambiador de a ver, mira qué bien, Ángel. No, esto es un render. Nos encontráramos una foto, sería espectacular. Bueno, mira, si ven que por aquí, yo no sé si alcanzan a ver ahí, hay como nuestros elementos. Bueno, esos elementos nos ayudan a contrarrestar los cambios de temperatura. Imagínense todo este elemento de concreto sometido a cambios de temperatura, ¿cierto? Se va a expandir, se va a contraer, se va a expandir, se va a contraer, ¿cierto? Entonces, para evitar que aparezcan ese montón de como de venitas, de grieticas en esta capa de rodadura, ¿cierto? Que eso hace que a veces debajo de los puentes nosotros tengamos problemas de filtraciones de agua. Entonces, pues le dejamos pues estos elementos. En este puente, pues bueno, como el puente ya está pues reciente, ¿cierto? Entonces ahí le colocaron unos elementos, creo que es un neopreno, ¿cierto?
para que el cambio no sea tan brusco cuando se está saliendo o cuando se está entrando al intercambiador, ¿cierto? Entonces miren que algún elemento realmente tan sencillo nos ayuda a contrarrestar uno de los mayores o uno de los inconvenientes más comunes del concreto, generalmente. Entonces, eh, esto es una de las formas. Ustedes también van a ver que cuando nosotros tenemos edificios que son entre comillas separados, también nos vamos a encontrar con este tipo de juntas, ¿cierto? Ahora, estas juntas de expansión no solamente son para el tipo, en la parte de las fallas, pues de las grietas por temperatura, también van a ser a veces colocadas por movimientos sísmicos, por ejemplo, movimientos dinámicos. Entonces, entre edificios ustedes a veces van a ver que colocan elementos de este tipo, ¿cierto? Eh, Porque las edificaciones se tienen que dejar separadas unas de otras y a veces cuando yo tengo edificaciones que en apariencia son juntas, ¿cierto? Digamos, cuando, no sé si, yo creo que ya está, ustedes ya están asistiendo a la universidad, ¿cierto? No sé bien, ¿ustedes sí? ¿O, o todavía Sí, no? señora. Sí, bueno, cuando ustedes si los dejan pasar, pues la última vez que yo fui no me dejaron pasar, eh, ustedes van a ver que entre el bloque C y el bloque D pues van a encontrar pues unas latas metálicas, ¿cierto? Ustedes dicen, no, pues eso para qué. Eso es para proteger la separación que existe entre el bloque C y el bloque D. Esa separación en ese caso, esta junta de separación, pues en ese caso no es dado por movimiento térmico, sino movimiento sísmico, para que los edificios, en pocas palabras, pues no se peguen entre sí cuando hay un sismo, ¿cierto? Entonces yo les voy a mostrar aquí un videito, es un videito pues muy sencillo, pero pues a mí me parece que es muy explicativo de por qué nosotros dejamos entonces a veces unos espacios que uno dice, bueno, pero ¿por qué está ese espacio, cierto? Yo me acuerdo que yo al principio, cuando estaba por allá comenzando la carrera, pues yo me preguntaba, bueno, ¿por qué le dejan esos espacios al inicio del puente, cierto? Entonces en estos videitos que les voy a mostrar, pues es como tratando de afianzar eso. Pues si bien no, de aquí en adelante ya no vamos a hablar más de eso, eh, es para que ustedes ya lo tengan en mente, ¿cierto? La idea de mecánica de sólidos es que todo sea aplicado, ¿cierto? Entonces ya les voy a mostrar los videos.